En este seminario vamos a hablar de Sareb y de la importancia de la vivienda pública en alquiler para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Qué es Sareb? Sareb en realidad es una gran inmobiliaria pública, en su momento la mayor de Europa, con unos 500.000 inmuebles. Esta inmobiliaria se ha venido privatizando de la manera que contaremos a continuación y sus resultados hasta el momento han sido nefastos. El Estado tiene comprometidos 35.000 millones de euros de deuda en Sareb porque avaló su deuda y ya ha declarado como pérdidas unos 10.000 millones de euros de toda esta deuda. ¿Cómo se creó Sareb? Sareb se creó en el marco de la crisis de la deuda de los países mediterráneos, en el que todos recordamos la importancia de la prima de riesgo, la subida constante de estos tipos de interés con los que se endeudaban los países como España. En ese marco, cuando entró el Partido Popular en el gobierno en el año 2012, firmó el memorándum de entendimiento entre España y la Unión Europea para el rescate financiero. Se trata de un contrato que firmaron entre la Unión Europea y España, un contrato que es público y que contemplaba la creación de Sareb. A cambio de ello, la Unión Europea prestaba 100.000 millones de euros a España para que rescatase las entidades financieras. Dentro de las cláusulas de este memorándum de entendimiento, de este contrato, también se incluyen otras cuestiones, como por ejemplo la reforma laboral. Pero en este caso vamos a Sareb, que como digo, se incluyó en el memorándum de entendimiento. Bien, Luis de Guindos creó Sareb de la siguiente manera. Se creó como una entidad privada. El capital de Sareb, el 45%, es decir, 2.200 millones de euros, los aportó el Estado. El 55% restante los aportaron las entidades financieras españolas según su nivel de implantación, es decir, el mayor accionista del Banco Santander, el siguiente CaixaBank y así sucesivamente. Participaron todas las entidades salvo el BBVA, por no sabemos qué motivo. Entonces, tenemos a Sareb con un capital de 4.800 millones de euros que iba a comprar los bienes de las cajas de ahorro y de los bancos que habían quebrado, los bienes inmobiliarios. Entonces, Sareb compró bienes inmobiliarios por pagó 50.000 millones de euros. Entonces aquí surge una cuestión, ¿cómo con 4.800 millones de euros puedes pagar 50.000 millones de euros? Pues la respuesta es porque te han dado un préstamo. La Unión Europea, a través de las entidades financieras rescatadas, concedió un préstamo a Sareb. Entonces, el objetivo de Sareb era vender los bienes que había comprado a las entidades financieras que estaban quebradas y con lo que fuera obteniendo ir devolviendo el préstamo. Según el plan de negocio diseñado por el Ministerio de Economía de Luis de Guindos, esto arrojaría unos beneficios del 15%. En realidad, todo el mundo que estaba involucrado en Sareb sabía que esto era completamente falso y que Sareb iba a terminar arrojando unas pérdidas de decenas de miles de millones de euros al Estado español. Entonces, ¿cuál es el secreto de Sareb? Que su deuda estaba avalada por el Estado. Es decir, todo lo que no devuelva Sareb lo tendrá que pagar el Estado. Este es el motivo por el cual el año pasado Eurostat, el Instituto de Estadística de la Comisión Europea, exigió que la deuda de Sareb fuese contabilizada como pública. Y de un día para otro la deuda española subió un 3% del PIB, que son unos 35.000 millones de euros. Bien, ¿qué tipo de bienes compró Sareb? Sareb pagó 50.000 millones de euros por estos bienes y los bienes tenían un valor contable de 107.000 millones de euros. Es decir, Sareb pagó la mitad del valor contable que tenían. ¿Y qué eran estos bienes? Eran sobre todo créditos a promotores inmobiliarios, el 80% de los bienes de Sareb. Los promotores inmobiliarios, los grandes promotores, los pequeños y los medianos, estaban endeudados en el marco del boom inmobiliario con las cajas de ahorro y con los bancos. Por ejemplo, es el caso de Realia, cuya deuda terminó en Sareb, o de Vallehermoso. Entonces, estas entidades financieras habían hecho grandes préstamos a los promotores y los préstamos estaban avalados por los propios bienes de los promotores, es decir, los terrenos, los hoteles, los inmuebles, los pisos, todo lo que tenían los promotores avalaba la deuda que les habían concedido las entidades financieras. Entonces, realmente lo que Sareb compró fue estos créditos y lo que compró fue los bienes con los que estaban avalados. Y estos bienes, como he comentado antes, estaban formados por 100.000 inmuebles, 400.000 inmuebles que avalaban créditos a promotores y 70.000 préstamos. Estamos hablando de la mayor inmobiliaria de Europa, sin ninguna duda. ¿A quién compró los bienes Sareb? Sareb compró los bienes a todas estas entidades financieras que habían quebrado, que las vamos a detallar a continuación.
La mayor de ellas era Bankia, que por cuyos bienes Sareb pagó 22.000 millones de euros. Bankia sabemos que estaba conformada por la unión de varias cajas, Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caixa Segovia, Caja Ávila, Caja Canarias, y la Caixa Laietana también, y la Caja de La Rioja. La siguiente entidad por nivel de importancia fue Caixa Catalunya. Sareb pagó unos 7.000 millones de euros por los bienes inmobiliarios de Caixa Catalunya, que está formada por 3 cajas catalanas. La siguiente en importancia fue la Caja Mare Nostrum, que estaba formada por la Caja de Murcia, la Caixa del Penedès, Sa Nostra, la entidad de las Baleares, y por la Caja de Granada. La siguiente, con 5.000 millones de euros, fue Abanca, que estaba formada por la unión de las 2 cajas gallegas. Las siguientes, ya con un nivel de unos 3.000 millones de euros, fueron las cajas de Castilla y León, CEIS, y también fue con unos 3.000 millones de euros Liberbank, que era la caja de Asturias, la de Cantabria y la de Extremadura. Ya en un nivel un poco inferior, con unos 2.000 millones de euros, compró los bienes de las 2 cajas católicas, la CAI de Zaragoza y la Caja Círculo de Burgos, junto con la Caja de Badajoz, y además compró los bienes de 2 bancos. O sea, en Sareb había cajas de ahorro y bancos. Los bancos eran el Banco de Valencia, por cuyos bienes pagó unos 2.000 millones, y el Banco Gallego, por cuyos bienes pagó unos 700. Vemos que Sareb, con este detalle, lo que quería hacer ver es que Sareb tenía bienes repartidos por todo el territorio español. Los tenía repartidos de una manera equilibrada, porque prácticamente hemos mencionado todas las comunidades. Por este motivo, Sareb hubiera sido idónea para crear el primer gran plan de vivienda público estatal de viviendas en alquiler. Sin embargo, se optó por otra cosa, que era la venta de los bienes de Sareb en el mercado. Bien, ¿cómo se hizo esta venta? Sareb encargó su gestión a 3 entidades. Eran las inmobiliarias de los 3 mayores accionistas, es decir, Altamira, la inmobiliaria del Santander, Solvia, la del Banco Sabadell, y Servihabitat, la de la Caixa. Junto a estas 3 inmobiliarias se coló Cerberus, un fondo oportunista de Estados Unidos, famoso por sus puertas giratorias, estrechísimamente vinculado con el Partido Republicano. Cerberus obtuvo el contrato para vender la mayor parte de los bienes de Sareb, es decir, todos aquellos que provenían de Bankia. Entonces, estas 4 entidades vendieron los bienes de Sareb entre los años 2013 y 2021, y en concreto el contrato de Cerberus venció en el 2019 y fue prorrogado hasta el 2021. A continuación, más adelante veremos cómo se está gestionando Sareb. Entonces, estas entidades que he mencionado vendían los bienes de Sareb en el mercado con total opacidad. ¿Por qué? Porque Sareb fue constituida como una entidad privada. Digamos que se creó todo un trampantojo jurídico para que Sareb, que en realidad es una inmobiliaria pública, como ha corroborado el hecho de que su deuda hoy en día sea pública, fuese creada como privada. ¿Qué conlleva? Pues conlleva que los bienes de Sareb se han vendido con total opacidad, no sabemos ni por qué precio, ni qué bienes exactamente con su dirección, con su localización, ni qué bienes se han vendido, ni por qué precio, ni a quién. Esto tiene una extrema gravedad, porque si por ejemplo hacemos una comparación, los escándalos inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, del IBIMA, con la venta de los bienes a Goldman Sachs, y del Ayuntamiento de Madrid, con la venta de bienes a Blackstone, fueron detectados porque estas entidades estaban dentro del perímetro de las administraciones públicas, que se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público. Esta ley tiene un procedimiento que exige luz y taquígrafos, digamos, para encontrar el mejor postor. Por no haber seguido el procedimiento es por lo que fue condenada en su día Ana Botella, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto en Sareb no habría pasado. ¿Por qué? Porque fue constituida como una entidad privada, con lo cual esos bienes se han podido vender con absoluta opacidad. ¿Qué obtuvieron los bancos de Sareb? Han perdido el capital que pusieron, los 2.600 millones de euros, pero han visto compensadas sus pérdidas con las comisiones que han obtenido por la venta de los bienes de Sareb. Han obtenido 1.590 millones de euros, es decir, prácticamente han compensado lo que perdieron el capital, además de los créditos fiscales, en los que no voy a entrar en detalle, pero también han generado grandes beneficios a los bancos. Ese ha sido, digamos, el modus operandi de Sareb, caracterizado por una opacidad prácticamente absoluta. ¿Quiénes han comprado los bienes de Sareb? No lo sabemos, pero sí sabemos que los grandes fondos oportunistas de Estados Unidos han comprado grandes paquetes en Sareb. El propio Cerberus, Blackstone, Fortress, Apollo, Texas Pacific Group, es decir, todos
grandes fondos oportunistas de Estados Unidos, junto con las empresas de recobro noruegas como Axactor, han comprado miles y miles y miles de viviendas de Sareb. Como venía diciendo, el resultado de Sareb fue calamitoso, ha sido calamitoso. De momento ya tenemos comprometidos 10.000 millones y pueden llegar hasta 35.000 millones de euros. Sareb es una entidad que se ha caracterizado por las puertas giratorias. Una de ellas, la que ha tenido mayor importancia, ha sido la de Belén Romana. Belén Romana era la persona designada por Luis de Guindos para estar al frente de Sareb como presidente. Entonces, Belén Romana ocupó la presidencia de Sareb entre los años 2012 y 2015 y en el año 2013 firmó un interés fijo, lo que se conoce como un swap en el argot financiero, que era un interés fijo para la deuda de Sareb. Este interés fijo era rondando el 4%. Este fue el mayor contrato de swap que se ha firmado nunca en Europa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mayor inmobiliaria. Se firmó un swap para que los 40.000 millones de euros de Sareb se pagase un interés fijo del 4%. ¿Qué sucede? Que los intereses estaban al 0%. Entonces, este negocio de Belén Romana ha tenido un coste puro y duro para el Estado de 3.200 millones de euros. Esto, que podría haber sido un mal negocio, realmente levanta sospechas. ¿Por qué? Porque el contrato, vamos a las fechas, el contrato se firmó el 18 de julio de 2013. Para esa fecha ya hacía un año que Mario Draghi, entonces presidente, consejero del Banco Central Europeo, había pronunciado sus palabras "whatever it takes", es decir, que haría todo lo que fuera necesario y posible para salvar el euro. Automáticamente, una vez que pronunció estas palabras Draghi, los intereses de la deuda pública española, italiana, etcétera, bajaron al 0%. Y había pasado un año desde que había sucedido esto y Sareb contrató un interés fijo al 4%. Que le ha costado 3.200 millones porque los intereses hasta septiembre prácticamente de 2022 han estado en el 0%. ¿Quién fue la entidad beneficiaria de este contrato? Pues fue el propio Banco Santander, que lideró un consorcio de bancos que concedió este préstamo que les ha generado tan pingües beneficios. Lo que llama la atención es que en el año 2015 Belén Romana dejó Sareb y entró a formar parte, a los pocos meses, del Consejo de Administración del propio Banco Santander. Otra puerta giratoria que es muy característica es la de Cerberus. Cerberus es un fondo oportunista o buitre también conocido con sede en Nueva York. Entonces, Cerberus es un fondo estrechísimamente vinculado con el Partido Republicano. Su consejero delegado, Jon Snow, ha sido secretario del Tesoro americano en la presidencia de Bush hijo. Esto es, digamos, como ministro de Economía y Hacienda y es consejero delegado de Cerberus posteriormente. Su representante, su consejero delegado para las relaciones internacionales, fue vicepresidente con Bush padre, Dan Quayle. Entonces, tenemos a este fondo oportunista tan vinculado con el Partido Republicano, partido que en España son notorios sus vínculos con José María Aznar. Todos recordamos la guerra de Irak, el Triángulo de las Azores, aquella famosa foto entre José María Aznar, Tony Blair y George Bush. Entonces, Cerberus, para entrar en España, ¿a quién contrató? Pues contrató a través de su inmobiliaria Haya como consejero al hijo de José María Aznar, a José María Aznar Botella, y como presidente al que dice José María Aznar que era su mejor amigo, Juan de Hoyos. Entonces, así las cosas, Cerberus, que no tenía ningún vínculo en España, que no era como las otras inmobiliarias que gestionan los bienes de Sareb, que realmente eran los bancos que habían aportado el capital, obtiene el mayor contrato, prácticamente cuando nombró consejero a José María Aznar Botella, así como obtuvo también la gestión de los bienes de la antigua Caja Madrid Bankia. Otra puerta giratoria de Cerberus es la del sustituto de Belén Romana, Jaime Echegoyen. Jaime Echegoyen pasó a ser el presidente de Sareb cuando dejó su cargo Belén Romana y Echegoyen en 2019 renovó el contrato con la gestora de Cerberus, Haya, que de lo contrario se hubiera visto en graves problemas financieros. Entonces, Echegoyen en 2021, ya cuando Sareb se declara pública, pasa a formar parte del Consejo de Administración de la propia Haya. Otra puerta giratoria enorme. ¿Qué bienes ha vendido Sareb? Sareb ha vendido bienes inmobiliarios por valor de 30.000 millones de euros, según declara la propia entidad. Dice la entidad que ha vendido 142.000 inmuebles. Todo lo que rodea a Sareb se caracteriza por la opacidad. Jamás dice qué inmuebles eran, dónde estaban,
Nunca podemos saber todo esto y tampoco podemos saber a quién vendió los créditos. Sí podemos saber, por ejemplo, que vendió los créditos de Realia, la inmobiliaria que nació vinculada con Caja Madrid, a Carlos Slim, por un cuarto del valor que tenía anotado. Entonces, la gestión de Sareb, pues como vemos, ha vendido buena parte de sus bienes y sus bienes, parece ser, cuando Sareb se declaró pública, parece que había como una voladura controlada de Sareb diciendo que Sareb solo tenía bienes que no tenían ningún valor en el mercado, por ejemplo, terrenos sin calificar como urbanos. Esto es totalmente falso. Sareb tenía los bienes de todas las promotoras españolas, donde había bienes de alta gama, por ejemplo, las Torres Quío, viviendas de gama media, baja, alta, en fin, tenía de todo. Los bienes de Sareb están formados por terrenos, por viviendas, por edificios, por todo tipo de bienes inmobiliarios y con un gran valor en el mercado. ¿Qué es lo que le queda a Sareb? ¿Solamente le queda lo peor? La verdad es que no, porque como decimos, Sareb sobre todo tenía créditos a promotores. Entonces, aunque parezca mentira, Sareb todavía sigue incorporando a su patrimonio las viviendas que avalaban estos créditos. ¿Por qué? Porque los procedimientos concursales son muy largos. Entonces, todavía Sareb sigue incorporando viviendas. Hay que decir que Sareb, si bien ha sido servil con los poderes financieros, ha sido extremadamente dura con los pequeños promotores, a los que ha dejado en muchos casos en una situación pésima. ¿Qué se puede hacer con Sareb? ¿Sareb solo le queda algo? Sí. Como veníamos diciendo, Sareb todavía tiene 152.000 inmuebles, según declaró en sus últimas cuentas. A 31 de diciembre de 2021 tenía 152.000 inmuebles. Ha declarado pérdidas por valor de 9.000 millones de euros, es decir, el plan de negocio de Sareb era ir vendiendo bienes y con ello ir devolviendo el préstamo de la Unión Europea durante un plazo de 15 años. ¿Qué es lo que sucedió? Que no vendía tantos bienes como para poder devolver el préstamo y declaró pérdidas de 9.000 millones. Además, la gestión de Sareb ha sido nefasta, con gastos superfluos como el del swap, unos salarios elevadísimos y muy poca austeridad dentro del propio personal de Sareb, ¿no? Como delatan las informaciones publicadas por varios medios de comunicación. Entonces, ¿qué se puede hacer con Sareb? Pues en este momento, cuando Eurostat declaró que era pública, lo que hizo el Estado español fue adquirir más del 50% del capital para que Sareb entrase en la administración, digamos. Compró la parte del capital de Bankinter y con eso adquirió más de este 50%, de manera que los bancos no son responsables de la deuda de Sareb. Mediante el Real Decreto Legislativo 1 de 2022, de este año, el Gobierno adquirió la mayoría del capital de Sareb y declaró que, a pesar de tener la mayoría del capital, lo que haría que Sareb fuese declarada una sociedad mercantil estatal, como por ejemplo los Correos, declaró que Sareb, si bien tenía esa condición, no iba a ser considerada como pública. ¿Esto qué conlleva? Que los bienes de Sareb se van a seguir vendiendo con total opacidad, hasta el punto de que el Gobierno ha designado a dos fondos oportunistas, como es el caso de Blackstone, conocido por su infamia que dijo con estas palabras el ministro danés de la Vivienda: no queremos inversores con estrategias infames en nuestro país, y promulgaron la ley anti-Blackstone. Sin embargo, en España vemos que se hace exactamente lo contrario, se le da los bienes, se le da la gestión de los bienes, es decir, los puede vender a quien quiera, los bienes de la mayor inmobiliaria pública, lo que le da una posición en el mercado absolutamente de gran poder, porque puede vender como quiera unos bienes que son públicos. Y el otro fondo es KKR, que van a gestionar entre los dos los 25.000 millones de euros de bienes que le quedan a Sareb. Bien, ¿qué se podría hacer con Sareb? Con Sareb lo primero que habría que hacer es detener cualquier proceso de venta de bienes públicos. Lo siguiente sería hacer una auditoría de qué bienes ha vendido Sareb, por qué precio y a quién. Esta auditoría se podría hacer, porque la normativa de protección de datos personales solo afecta a las personas físicas, no afecta a las personas jurídicas que han comprado los bienes de Sareb, con lo cual los datos serían perfectamente publicables. Habría que publicar todos los datos de la auditoría, habría que detallar en esa auditoría qué bienes le quedan a Sareb y a partir de ahí constituir una gran inmobiliaria pública. En este sentido me parece oportuna, y creo que es la mejor propuesta, la propuesta de Héctor Illueca, consejero de Vivienda de la Comunidad Valenciana, en la que pedía la cesión a las comunidades autónomas de todos los bienes de Sareb.
¿Por qué? Pues porque en España hay una carencia histórica de vivienda pública en alquiler social. ¿De dónde viene esta carencia? Vamos a hacer una breve introducción a este tema tan importante que es la vivienda pública en alquiler y vamos a hacer una introducción al sistema de vivienda en España. Mucha gente tiende a pensar que el precio de la vivienda, de los alquileres, se rige por la ley de la oferta y la demanda. Esto, aunque es intuitivo, no es cierto. Los precios de la vivienda se fijan por todo un conjunto de leyes que conforman un sistema de vivienda. Este conjunto de leyes, ¿cuáles son? La protección de los inquilinos, la normativa urbanística, la ley de contrato, la ley de arrendamientos urbanos, la existencia de viviendas públicas en alquiler social, las condiciones para el acceso a la hipoteca, etc. Todo esto es lo que termina por definir el precio de la vivienda, porque, por ejemplo, las condiciones de la hipoteca influyen en la demanda. Pues bien, el sistema de vivienda español hasta los años 50 se caracterizó por estar formado por propietarios inquilinos. Más del 90%, por ejemplo, de las personas que vivían en ciudades como Madrid o Barcelona lo hacían como inquilinos. Sin embargo, esto cambió a finales de los años 50, con las famosas palabras del ministro de Vivienda de Falange, José María Areilza, que dijo que quería un país de propietarios y no de proletarios. Entonces, a través de las cajas de ahorro, se fomentó el endeudamiento hipotecario para ir gestionando ese éxodo rural que venía de los pueblos a las ciudades en España con el desarrollismo. Este sistema del acceso a la propiedad inmobiliaria estuvo vigente hasta el año 2007, donde estalló, como todos sabemos. Sin embargo, ahora hemos pasado a un nuevo sistema de vivienda. ¿Por qué? La hipoteca, el acceso a la hipoteca, lo rige una institución internacional que es el Banco Internacional de Pagos, cuya sede está en Basilea, que es, digamos, un banco central de los bancos centrales. Entonces, esta institución rige las condiciones hipotecarias y bancarias en todo el mundo. Entonces, Basilea identificó la concesión masiva de hipotecas como la causa de la crisis en todo el mundo, de la crisis inmobiliaria. Entonces, adoptó el sistema que venía adoptando países, por ejemplo, como Alemania. Es decir, que para acceder a una hipoteca hay que poner el 20% de la entrada del piso, si no, penaliza a las cuentas del banco. Entonces, en este momento, para comprar un piso de 200.000 euros, hay que tener ahorrados 40.000 euros más unos 20.000 euros para pagar los impuestos, es decir, hay que tener 60.000 euros. ¿Qué ha sucedido? Que poca gente tiene 60.000 euros ahorrados. Por ejemplo, es muy difícil ahorrarlos a través del trabajo. ¿Por qué? Pues porque los salarios, los niveles salariales no han sido acordes en los últimos años en la ciudad de alquileres, que ha sido 30 veces mayor en algunas ciudades, como Barcelona, u otras ciudades también, y por otro lado, la mayor parte de la gente que puede acceder a la propiedad es por el motivo de alguna donación familiar. Por este motivo de que hay que aportar una entrada para 200.000 euros de 60.000. De lo contrario, no se puede acceder a la hipoteca. Entonces, esto se ha materializado en los datos que publicó el Banco de España. En España, en 2011, es decir, antes de la aplicación de Basilea, que es desde 2013, el 69% de los menores de 35 años eran propietarios, según datos del Banco de España en 2011. Pues bien, en 2020 este porcentaje ha bajado a la mitad, solo el 35%. ¿Por qué? Por las restricciones hipotecarias impuestas por Basilea. Entonces, estamos en un nuevo sistema de vivienda en España en el que se fomenta el alquiler, pero no hay protección, no hay ningún tipo de protección al inquilino. Prácticamente no hay viviendas en alquiler social y tampoco hay una regulación de alquileres efectiva. Entonces, vamos a comparar el sistema de vivienda español con el sistema de vivienda de varios países para sacar las conclusiones que veamos más oportunas y la importancia que tendría SARE. Vamos a compararlo con Francia, Austria, Reino Unido y Alemania, en varios aspectos. Un aspecto fundamental es el nivel de propietarios, porcentaje de propietarios e inquilinos, que varía mucho entre los países, el porcentaje de viviendas sociales en alquiler, la existencia o no de regulación de contratos de alquiler, el endeudamiento hipotecario de las familias y de los hogares, vamos, de toda la sociedad, y la sobrecarga en los gastos de la vivienda. La Comisión Europea considera que hay sobrecarga en los gastos de la vivienda cuando más del 40% de los ingresos de un hogar se destinan a los gastos de vivienda. Cuando más del 40%, como decía, de los ingresos de un hogar se destinan a los gastos de vivienda. Pues bien, vamos con el ejemplo de Alemania. En Alemania, el 50%
de las personas son propietarias y el 50% son inquilinos, es un porcentaje muy alto. Hay muy poca vivienda social, en torno a un 5%. ¿Por qué? Porque en los años 90 se cambió el sistema de vivienda alemán y se privatizaron 3 millones de viviendas, las que venían de la RDA y de las grandes empresas públicas alemanas, como E.ON, por ejemplo. Las viviendas públicas que se privatizaron, por ejemplo en Berlín, se privatizó la gran inmobiliaria pública del estado de Berlín y se vendió precisamente a Cerberus, y este ha sido el germen, estas 60.000 viviendas, de una inmobiliaria que se llama Deutsche Wohnen. Si recordamos el referéndum de Berlín sobre expropiar las viviendas de los fondos oportunistas en la ciudad, se llamaba popularmente expropiar a Deutsche Wohnen, es decir, recuperar las viviendas que malamente se privatizaron en 2004. Hay regulación de alquileres, por ejemplo en Alemania el término del plazo de los alquileres es indefinido, es decir, firmas un alquiler este año y vas a tener el mismo alquiler hasta que tú quieras, hasta que te mueras si quieres. Solamente se puede actualizar por el IPC. Además, hay regulación de los alquileres de los pisos vacíos, es decir, un propietario no puede imponer el precio que quiera al nuevo inquilino, sino que ese precio va a estar baremado. Y sin embargo, el nivel de sobrecarga es muy alto, es casi del 20% en el último año. Vamos con otro país, vamos con el Reino Unido, que es otro ejemplo de privatizaciones. El nivel de propietarios es de 2/3, más o menos. ¿Qué sucedió? Existen viviendas sociales, un 17%, pero la mayor parte de estas viviendas sociales, 3 millones de ellas, se privatizaron con el derecho a comprar de Margaret Thatcher. Los gobiernos de la posguerra del Reino Unido habían creado grandísimos planes de vivienda que afectaban, o sea, que permitían que todas las capas de la población pudiesen convivir, y sin embargo, en 1980, Margaret Thatcher decidió cambiar radicalmente este sistema de vivienda que tanto le perjudicaba y vendió las viviendas, 3 millones de ellas, a los propios inquilinos, destrozando las bases ideológicas del laborismo. Entonces, todavía le quedan un 17% de viviendas en alquiler social al Reino Unido, que también fueron vendidas a asociaciones de vivienda. Hay un gran endeudamiento de los hogares, ronda el 98%, el más alto de los países que vamos a enumerar. ¿Por qué? Porque hay una protección a la hipoteca. Desde el propio Estado avala las hipotecas. En fin, no voy a entrar en detalles, pero el Reino Unido, digamos que avala las hipotecas, con lo cual sigue fomentando esa burbuja inmobiliaria. ¿Y cuál es el porcentaje de sobrecarga en el Reino Unido? Pues el porcentaje de sobrecarga es de en torno al 16% hace un par de años. Probablemente ahora ya ha subido porque ha subido en todos los países con motivo del COVID. Hay que decir también que en este cambio del modelo de vivienda de Margaret Thatcher se hizo también eliminar cualquier protección del inquilino. O sea, en el Reino Unido a los 6 meses el casero, el propietario, puede subir el alquiler y el inquilino tiene que asumir esa subida o marcharse. Vamos con otros dos países, vamos con Austria. Austria es un país donde hay también un gran número de inquilinos, el 45% de inquilinos, 55 propietarios. Hay una regulación muy estricta de los alquileres, al igual que en Alemania los plazos son indefinidos, el alquiler de las viviendas vacías está fijado públicamente y además el nivel de deuda de los hogares es moderado, en torno al 50%, al igual que en Alemania. Y lo que caracteriza a Austria es sobre todo la política de vivienda de ciudades como Viena. En Viena el 62% de las viviendas tienen una condición de públicas en alquiler social, 60% en alquiler social, la mitad de ellas además son públicas, y se siguen construyendo grandísimos planes de vivienda. La sobrecarga en los gastos de vivienda es el 7%. Vemos que en Alemania era en torno al 20% y en Austria es una tercera parte. Dos países, por otro lado, muy similares. Ya el último país que vamos a analizar es Francia. Francia tiene un porcentaje de propietarios de en torno al 68%. Existe una regulación de alquileres, existe también unos grandes planes de vivienda pública en alquiler social, sobre todo que son la ley de solidaridad y renovación urbana. En el año 2000 el Estado francés decidió que para el 2025 el 25% de todas las viviendas de Francia tenían que ser públicas en alquiler social. ¿Ha funcionado? La verdad que en buena medida sí. Se han construido casi 2 millones de viviendas y de esta manera se ha conseguido controlar tanto el endeudamiento de Francia, que es moderado, 68% del PIB,
y además un nivel de sobrecarga en los gastos de vivienda que es el más bajo de prácticamente de Occidente, podemos decir en torno al 5%. Finalmente tenemos el caso de España, con un elevado porcentaje de propietarios todavía, más de 2/3, que va bajando a marchas forzadas por la aplicación de las restricciones de Basilea, como os he mencionado antes. No hay una regulación de alquileres, digamos, entre el propietario del inmueble y el inquilino, pero prácticamente no hay una regulación de los pisos vacíos. Se puede imponer el precio que se quiera, el propietario del inmueble el precio que quiera, al piso que tiene vacío al nuevo inquilino. ¿Por qué? Pues porque la regulación de alquileres de Cataluña prácticamente se derogó por el Tribunal Constitucional y además la nueva ley de alquileres de vivienda está todavía en fase de anteproyecto de ley, además con una larguísima vacatio legis, es decir, con 18 meses de vacatio legis para la regulación de alquileres, con lo cual en esta legislatura sería muy raro que se aplicase. ¿Cuáles son los resultados? Pues una sobrecarga también muy alta del 17% y también con un bajísimo nivel de viviendas públicas, que está en torno al 2%. Y aquí es donde jugaría un papel clave Sareb, para paliar esa situación que tiene España con respecto a los países donde funciona bien el sistema de vivienda, funciona mejor, como es el caso de Francia o de Austria. Francia con un 5% de sobrecarga, solo el 5% de las personas padecen esta situación y en Austria el 7%. Comparamos con Alemania, dos países muy similares en términos culturales, económicos, etc. En Alemania, por vender, la única diferencia es la venta de las viviendas públicas y esto ha generado que haya el triple de personas padeciendo la sobrecarga en Alemania que en Austria. Esto ha generado menos prosperidad en ciudades como Viena o como Ámsterdam, que tienen también grandes planes de vivienda. 40% de la gente vive en viviendas públicas en alquiler social, o no públicas, pero en alquiler social. No. Ámsterdam es la ciudad que encabeza repetidamente los rankings de todo tipo, por ejemplo la revista The Economist, que es, ¿no?, la Biblia del liberalismo, como la mejor ciudad para vivir en términos de cultura, de salubridad, de calidad de la vivienda. ¿Por qué? Porque además los planes de vivienda de Francia han cometido el error de crear segregación en el país. Sin embargo, en Austria se apostó, el Estado de Viena apostó desde 1920 porque la vivienda pública en alquiler apelase a todas las capas de la población. Con lo cual que se consigue una sociedad mucho más cohesionada, menos estresada, con muchas más facilidades pues, para desarrollar la gente sus proyectos vitales que en otros países, como es el caso concretamente de Alemania, ¿no? O, por supuesto, de España. Entonces, ¿cuál sería el papel de Sareb? Sareb, siendo que la enorme necesidad de viviendas que hay en España, Sareb se ha considerado siempre como una mercancía financiera. Una prueba de ello es que Sareb no ha entrado a formar parte de la gestión de la Secretaría de Estado de Vivienda. Tampoco ha formado parte del Ministerio de Asuntos Sociales de Unidas Podemos, siendo que la vivienda es un derecho humano, debería haber entrado a formar parte de uno de estos dos ministerios. Sin embargo, ha entrado a formar parte del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque Sareb, desde su constitución, se ha tratado como una mercancía financiera destinada al aprovechamiento, podemos decir, infame, de las entidades financieras españolas y de los fondos oportunistas de Estados Unidos. Sin embargo, no está todo perdido. Los 152.000 inmuebles que declara Sareb podrían formar el germen de un cambio de política de vivienda, de acompañar el sistema de vivienda español, de viviendas sociales en alquiler, que mejorarían mucho la vida de la ciudadanía, y que Sareb constituiría una entidad idónea para ello. ¿Por qué? Porque tiene terrenos por todo el territorio, tiene pisos por todo el territorio, y por este motivo generaría un equilibrio en un sistema de vivienda que es el español, que ha quedado completamente desequilibrado en perjuicio del inquilino. Así que la propuesta de la Comunidad Valenciana de Héctor Illueca yo creo que es una propuesta idónea para Sareb, de que su gestión pase a las comunidades autónomas, que su patrimonio pase a las comunidades autónomas y que a partir de allí se comience a paliar la necesidad que hay en España de vivienda pública en alquiler social.